Buenas tardes, soy Maite de Miguel del Hospital del Mar en Barcelona y les presentaré nuestro trabajo acerca del efecto de la antibioterapia empírica en el resultado clínico de la colecistitis aguda litiásica. La colecistitis aguda litiásica es la segunda causa quirúrgica de consultas a urgencias en el mundo occidental. Según las guías internacionales de Tokio del año 2018, el tratamiento de elección es la colecistectomía laparoscópica para pacientes con cuadros leves o moderados. Sin embargo, en los casos graves existe una gran variabilidad de opciones terapéuticas, pudiendo considerarse también el tratamiento médico con antibióticos y/o la colecistostomía. Realizamos un estudio unicéntrico retrospectivo sobre una base de datos prospectiva de 963 pacientes con colecistectomías urgentes y colecistitis agudas entre los años 2012 a 2016. Inicialmente excluimos a 238 pacientes al no tratarse de colecistitis litiásicas, dijéramos, puras. Entre las diversas causas podríamos destacar la presencia de pancreatitis o colangitis añadidas, las colecistitis alitiásicas, las neoplasias vesiculares o aquellas colecistectomías realizadas como gesto añadido en cirugías indicadas por otro motivo. De estas 725 colecistitis agudas litiásicas, pueden ver cómo realizamos cultivos en 553 casos y de ellos en la mitad se identificaron gérmenes en los cultivos. Recogimos además más de 200 variables generales, clínicas, posoperatorias y microbiológicas, incluyendo el antibiograma de cada uno de los gérmenes aislados para poder así determinar la adecuación del tratamiento antibiótico. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la adecuación de la antibioterapia mediante el estudio de los cultivos, ya fueran hemocultivos preoperatorios y también los cultivos intraoperatorios de bilis o líquido peritoneal, para poder identificar el impacto de esta antibioterapia en las tasas de complicaciones y de mortalidad. Pasando ya al apartado de resultados, cabe destacar que se realizó como tratamiento inicial la colecistectomía en la gran mayoría de los pacientes, en torno a un 95% de ellos, y se administró antibiótico empírico preoperatorio en el 99% de los pacientes. En esta primera tabla pueden observar cómo se realizaron cultivos en el 76% de los casos, con una mayor tendencia a cultivar en los pacientes más ancianos, varones o con mayor severidad según las guías de Tokio. Los pacientes cultivados, además, presentaron una mayor tasa de complicaciones posoperatorias. Estos cultivos, a criterio del cirujano, se tomaron de muestras de bilis, de líquido peritoneal o de sangre, y el número medio de gérmenes por muestra positiva fue de 1,9. Los cultivos resultaron positivos para bacilos gramnegativos en el 78% de los pacientes, siendo Escherichia, Klebsiella y Enterobacter los géneros más frecuentes. Se aislaron cocos gram positivos en el 42% de las muestras, en este caso siendo la mayoría Enterococcus y Streptococcus, y hasta un 7% de los pacientes presentaron cultivos positivos para gérmenes anaerobios. En la siguiente gráfica pueden observar cuáles son los géneros más frecuentemente aislados. Los pacientes con cultivos positivos tuvieron más complicaciones generales, más complicaciones graves y mayores tasas de mortalidad respecto a aquellos con cultivos finalmente negativos. En estos pacientes con cultivos positivos, que fueron 283, pudimos determinar si la terapia antibiótica recibida fue apropiada o no. Los pacientes que recibieron una terapia empírica adecuada presentaron una tendencia a menor tasa de complicaciones en comparación con aquellos que recibieron una terapia inadecuada, si bien no se alcanzó la significación estadística. Y estos pacientes que recibieron una terapia empírica inadecuada tuvieron una tasa de mortalidad 4 veces mayor que aquellos que recibieron una terapia adecuada. Pueden observar que fue del 12,8% versus el 3,4%. Esta asociación fue especialmente marcada en pacientes con colecistitis aguda litiásicas graves, un grado 3 según las guías internacionales de Tokio. Así, a modo de conclusión, podríamos decir que existe una mayor tendencia a cultivar los pacientes con cuadros clínicos más graves. En los cultivos de las colecistitis agudas litiásicas crecerán gérmenes en aproximadamente la mitad de los casos. Estos gérmenes serán sobre todo bacilos gramnegativos, casi en un 80% de las muestras, sin olvidarnos de que un 42% de los pacientes además tendrá cultivos positivos para cocos gram positivos. La antibioterapia adecuada se asocia a menos complicaciones posoperatorias y una menor tasa de mortalidad, sobre todo en estos cuadros de colecistitis graves grado 3 según las guías internacionales de Tokio. Muchas gracias.